Después de décadas de huida constante alrededor de todo el mundo, el mafioso Matteo Messina Denaro fue finalmente detenido el 16 de enero de 2023 durante una operación altamente secreta y espectacular. Este hombre era el criminal más buscado de toda Italia por ser uno de los capo dei capi más peligrosos de la Cosa Nostra, una de las agrupaciones criminales más antiguas, violentas y organizadas de Europa. Con su origen en la península itálica, este clan de delincuentes dio lugar al nacimiento de refinadas estructuras de ilegalidad, con metodologías utilizadas hasta el día de hoy. En este video vamos a contarles los orígenes de la mafia siciliana, conocida también como Cosa Nostra. Además, vamos a detallarles cómo funcionan internamente estas organizaciones, así como los negocios que manejan y los atroces crímenes que están dispuestos a llevar adelante para conservarlos. No se muevan de la pantalla y prepárense para disfrutar otro episodio de Militarmente. Comencemos. El arresto de Matteo Messina Denaro, uno de los jefes criminales más infames de la historia de Sicilia, recordó a todo el planeta la extrema violencia con la que operaba la temible Cosa Nostra. Si bien Denaro parece pertenecer a otra época, a tiempos en los que la mafia asesinaba brutalmente a diestra y siniestra como método de negociación, el capo fue parte de la reconfiguración de este tipo de organizaciones criminales. La extrema violencia con la que se asocia a las mafias ha quedado en el pasado, pero esto de ninguna manera significa que los grupos del crimen organizado italiano hayan desaparecido en los 30 años que el capo estuvo fugado, sino que simplemente se ha replanteado cómo operan. La violencia ahora se usa de una manera mucho más estratégica y menos visible, casi como si se hubiera refinado el mecanismo. En lugar de asesinatos sangrientos y llamativos que buscaban dejar un mensaje de terror, la mafia moderna intimida con delitos de menor escala, sin pretender quedar involucrados, pero con la misma efectividad. Es mucho menos probable que se denuncien a la policía incendios sospechosos, agresiones físicas aparentemente inconexas o el envío de amenazas anónimas. El recurso de la mafia es intentar pasar desapercibida. En el peor de los casos, se utiliza el asesinato como el último recurso, dado que esto puede perjudicar el funcionamiento de la organización. Sin embargo, no siempre fueron tan cuidadosas ni tan imperceptibles. La mafia italiana tiene sus orígenes en clanes familiares localizados en pequeñas zonas rurales de Sicilia. Dado que el Estado no cuidaba a los sicilianos y sus cultivos, tuvieron que generar un sistema privado y familiar de defensa de sus territorios. Este hecho generó que los ciudadanos no confiaran en las autoridades y basaran su ámbito de organización principalmente en la familia, la sangre y el honor. Así surgieron unas patrullas llamadas picciotti, que consistían en hombres armados a sueldo que vigilaban y protegían las propiedades de los agricultores. Con la unificación de Italia a lo largo del siglo XIX, estos clanes se consolidaron y comenzaron a actuar de forma delictiva en sus territorios, aprovechando sus métodos violentos para ganar dinero. De esta manera, con estos sistemas privados de protección armada, empiezan a surgir las agrupaciones marginales y criminales que hoy conocemos como mafia. La estructura de la mayoría de los grupos criminales en Italia es estrictamente piramidal. Por encima de todo se sitúa la cúpula formada por el capo dei capi, el líder indiscutible de la organización, que cuenta con un consejero y asesor llamado consigliere, que normalmente es un amigo de confianza de la familia o un pariente lejano, dado que los vínculos más estrechos se reservan para otros puestos dentro de la organización. Un escalón por debajo se sitúa el vicecapo, el segundo en la cadena de mando, que algún día tomará las riendas del negocio familiar. El siguiente en el esquema es el sottocapo, un miembro de alto rango de una familia que lidera a un reducido grupo de hombres llamados la manovalanza, es decir, los miembros más bajos de la familia, pero que siguen inspirando respeto dentro de la organización. Para ingresar y ser aceptados en la familia, los candidatos deben realizar un acuerdo de silencio llamado la omertà, que es un juramento sagrado dentro de la estructura de las mafias. Consiste básicamente en la prohibición de informar externamente sobre cualquier tema relacionado a la organización, su funcionamiento y sus negocios.
Entre los miembros de la Cosa Nostra, el concepto de honor es verdaderamente sagrado, por lo que romper el pacto y ser considerado un traidor es peor que ser apresado o que la muerte. En algunos casos, la omertá también requería un bautismo de sangre, es decir, que el nuevo miembro cometa un asesinato para su nuevo clan. También existía un ritual en el que se quemaba la imagen de un santo mientras se recitaba: «Juro ser fiel a la Cosa Nostra, y si la traiciono, que se quemen mis carnes como se quema este santo». En sus orígenes, la mafia italiana tenía un funcionamiento bastante tradicional y poco enrevesado, en el que se cobraba dinero a cambio de protección. El pizzo era una especie de tasa extorsiva a la que están sometidos los negocios y personas de una ciudad o zona determinada. Básicamente consistía en que todos debían dar un porcentaje de sus ganancias para obtener custodia para que nada malo les pasara y poder seguir trabajando. En su tiempo casi nadie denunciaba este abuso, ya que si lo hacían ponían en riesgo su negocio e incluso la vida propia y de su familia. Sin embargo, desde ese entonces la mafia se ha ido transformando y perfeccionando su estructura delictiva. De forma camaleónica ha cambiado sus métodos para convertirse en algo muy parecido a una gran empresa del crimen. De esta forma, los grupos mafiosos han dejado a un lado sus tácticas tradicionales para controlar territorios e incluso han logrado inmiscuirse en la política y la administración pública mediante sobornos, pero también utilizando la violencia extrema cuando lo consideran necesario. Una de las características principales de la Cosa Nostra fue su internacionalización, que fue una estrategia para evitar la acción judicial italiana directa y aprovechar la ausencia de normativa específica antimafia en otros países del mundo. A lo largo de todo el siglo XX, los atentados y asesinatos perpetrados por la Cosa Nostra, principalmente bajo el mando de Salvatore Riina, uno de sus más despiadados capos, ha dejado cifras realmente estremecedoras. Informes policiales y judiciales han contabilizado más de 500 muertos civiles y más de 5.000 víctimas fatales, si contamos los propios miembros de las familias mafiosas. Esos 500 fallecimientos de ciudadanos inocentes son solo los que se han podido probar en la justicia. Se estima que hay muchos asesinatos más que no han sido esclarecidos. Los métodos de eliminación eran verdaderamente espeluznantes, incluyendo el envenenamiento, el estrangulamiento y los atentados con explosivos. La idea era dar un mensaje claro: con los negocios de la mafia no se juega. En algunos casos, los mismos asesinos hacían la denuncia correspondiente a la víctima para indicar los motivos de la ejecución. Es conocido el caso de Pino Marchese, que fue hallado con los genitales en la boca. Se sospecha que se trataba del castigo que el líder de la familia implicada le había dado, después de descubrir que Pino tenía una aventura con su esposa. Esta técnica solo la emplean los miembros de la Cosa Nostra como el medio para hacer llegar el mensaje a quien debe llegar, reacción muy habitual entre hombres de honor, quienes decretaron otro principio que forma parte del sistema de la mafia siciliana. La violencia y la crueldad no son nunca gratuitas, pues ambas se tratan de una medida extrema y la última vía de intimidación a la que los sicarios de la agrupación más famosa y temida deben recurrir. Por lo general, el gobierno y la policía sabían quiénes eran los autores de los crímenes, pero era demasiado peligroso meterse en esos asuntos. Durante la mayor parte del siglo XX, haciendo base principalmente en el sur de Italia y en las ciudades norteamericanas de New York y Chicago, la Cosa Nostra manejó negocios cada vez más sucios que incrementaron sus actos delictivos. En estos años, las estrafalarias ganancias procedían de la especulación inmobiliaria, la corrupción política y principalmente del tráfico de heroína. El negocio de la droga empezó a generar sangrientas guerras entre mafias y con las autoridades, además de miles de víctimas fatales. Hasta entonces, la Cosa Nostra había disfrutado de una impunidad increíble y espantosa, dado que su capo, Totò Riina, se había ocupado de comprar a personalidades de los medios y el gobierno. El violento conflicto entre la mafia siciliana y el Estado italiano llegó a su clímax a principios de la década de 1990. Este fue un periodo caracterizado por una ola de masacres verdaderamente aterradora, reportando solo en 1991 1.916 homicidios, de los cuales al menos 718 fueron confirmados de carácter mafioso.
Es en este contexto que suceden dos de las tragedias más importantes en la historia de la guerra de Italia contra el crimen organizado. El atentado de la bomba en Vía D'Amelio, en que mató al magistrado Paolo Borsellino, y el atentado contra la vida del juez Giovanni Falcone. ¿Se considera usted un especialista en la mafia? Me considero especialista en la misma medida en la que es especialista cualquiera que haya dedicado un cierto tiempo a un determinado tipo de investigación. Los jueces Falcone y Borsellino fueron claves para desenmascarar la Cosa Nostra, especialmente de cara a la opinión pública. Fue gracias a ellos que se entendió que el problema de la mafia viajaba más allá de las costas sicilianas y afectaba al país entero, y además que el Estado italiano no tenía las manos limpias. La clave fue el conocido como Maxi Processo de 1986, en el que imputaron y condenaron a decenas de mafiosos relacionados a la actividad de la mafia siciliana. Los números de aquel litigio son impactantes. De los 475 acusados, 360 fueron condenados, entre los cuales se encontraban dos miembros de la cúpula de la Cosa Nostra, Totò Riina y Bernardo Provenzano, que a pesar de estar condenados, lograron darse a la fuga. El Maxi Processo fue un antes y un después en la historia de la mafia siciliana, dado que debilitó y desestructuró muchísimos de los negocios y armados territoriales que tenía en funcionamiento la organización. La condena a centenares de mafiosos fue posible gracias a los llamados pentiti, arrepentidos, que declararon en este juicio, incluso poniendo en peligro sus vidas. Uno de los arrepentidos más destacados fue Tommaso Bruschetta, ex miembro de la mafia cuya familia fue exterminada por Totò Riina en una de las guerras entre facciones. Estaba claro que este proceso judicial iba a tener un precio alto para los paladines que buscaban justicia. La ciudadanía italiana nunca va a olvidar el desconcierto y el terror que se vivió tras los atentados a los jueces Falcone y Borsellino. Primero liquidaron a Giovanni Falcone en la Strage di Capaci el 23 de mayo de 1992, cuando al pasar por un túnel de la autopista cercana a Palermo, la mafia hizo estallar una bomba mortal. En el atentado murieron también su esposa y sus escoltas, además de dejar un saldo de 23 heridos. El 19 de julio de ese mismo año, Paolo Borsellino, fiel compañero de Falcone, también sería asesinado por la Cosa Nostra en un atentado horroroso. La mafia detonó una bomba en la Strage di Via D'Amelio en Palermo, en el que perdieron la vida sus 5 escoltas, entre los cuales estaba Emanuela Loi, la primera mujer policía muerta en servicio. La gente salió a las calles a repudiar los atentados con determinación, al grito de «No los han matado, sus ideas caminan sobre nuestras piernas», demostrando que los sicilianos habían recuperado el valor que hasta entonces estaba ahogado por el miedo. Los políticos hablaron en el Parlamento sobre el flagelo del crimen organizado. La actividad de la mafia ocupó un lugar importante en el discurso público y la discusión cultural de Italia, lo cual comenzó un debilitamiento de sus defensas y el inicio de su debacle. Nuevas leyes impulsadas a raíz de estos incidentes generaron la desarticulación de muchos armados mafiosos, sobre todo los más violentos y extorsivos. Si bien la muerte de Riina significó para la Cosa Nostra siciliana el fin de una época cruel y sangrienta, la organización lejos está de desaparecer. Aún controla parte de la venta de droga a nivel local y otros negocios de fuerte influencia. Esto sugiere que, lejos de estar en retirada, la mafia se está diversificando y alcanzando nuevas áreas del país, encontrando oportunidades delictivas más silenciosas a medida que avanza. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que la mafia volverá a utilizar la violencia como herramienta de expansión o seguirá operando con perfil bajo? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.